Hola, buenos días. Voy a presentar mi experiencia, la que he tenido me he formado aquí en el hospital, y la verdad es que hay mucha información, hay mucha literatura al respecto, y en 20 años, mucha que es harto, fíjate, que no pensé cómo 20 años se me han hecho muy rápido. Sí, 20 años no es nada. Y la verdad, febril la mirada. En estos 20 años, fíjate, la verdad, en el quehacer, ¿no es cierto? En la literatura que hay algunos hitos con algunos trials importantes, así que más bien he tratado de hacer una síntesis al respecto para no aburrirlo mucho, que igual se hace un poquito largo. De la historia, más que nada, básicamente decir que esto ya partió en el 42 con esas pupilas blancas que se le llamaba la piroplasia retrodental. Hubo dos grandes epidemias, la primera en los años 40 y algo, y 52, y de epidemias de niños ciegos. Y esta epidemia de niños ciegos, en la década siguiente, la verdad es que se relacionó con el uso y abuso del oxígeno. Por lo tanto, comenzó a restringirse este oxígeno y de esta forma disminuyó la incidencia de retinopatía prematura. La literatura dice que por cada niño ciego evitado se murieron como 16 neonatos. Así que en esos tiempos, al restringir de manera, ¿no es cierto?, exacto, tanto el oxígeno. Y ya en el año 80 se acuñó definitivamente el término que usamos hoy, que es la retinopatía prematura. La segunda epidemia grande de ciegos se produjo entre los 70 y 80 y básicamente tiene que ver con el desarrollo de las máter y sin el soporte de la neonatología. Entonces, como definición, es una enfermedad retinal, es una enfermedad vasoproliferativa, multifactorial, que se produce por esta existencia de la retina inmadura y solo parcialmente vascularizada al momento del parto prematuro. Entre los factores de riesgo están todos estos. La verdad es que hay ensayos para cada uno de ellos, algunos bien choros, digamos, por ejemplo, este de la sobreexposición a la luz, que es el Light ROP, que describía que los niños expuestos a la luz ambiente generaba un aumento de los radicales libres, y estos radicales libres, que era oxígeno ionizado, alteraba las paredes de los vasos y entonces se alteraba el flujo retinal, y por eso, bueno, la verdad es que la conclusión fue estadísticamente no significativa. Así que, pero es entretenido, hay para todo uno de esos. Sin duda alguna, sí, entre los factores de riesgo, los más importantes, además de la oxigenoterapia, está la edad gestacional y el peso del nacimiento. Ahora, aquí por ejemplo, esto de que no todos los prematuros desarrollan retinopatía, y cuando, cosa que ustedes no saben, es generalmente bilateral, puede ser asimétrica, y la verdad es que nunca he visto una unilateral. Esta de acá la puse en la etnia porque me llamó la atención. Esto fue ahí en recién nacido, una hueva, la negrita, una hueva negrita, y después, curiosamente, me tocó con la Francesca ir a una sala en donde me tocaban ver a 4 guaguas, y de las 4, 3 eran negras. Y la etnia es otro de los factores que inciden como factor de riesgo. Sin embargo, la raza negra está protegida de esto, hace menos retinopatía prematura. Y entonces fui a preguntarle ahí a ustedes si tenían registro de cómo era esto de los recién nacidos negros, y efectivamente tienen me decían que un 23% de los recién nacidos vivos son de raza haitiana negra, y juntando con los colombianos y los peruanos superaban el 40% en nuestra maternidad, siendo que en el San José, al parecer, concentraban más y estaba más aumentada incluso, más allá del 50%. Lo que quiere decir que nuestra población asignada de más de 1.300.000, maternidad grande, 1 de cada 2 chilenos que están haciendo no es chileno. El loco no está, O sea que nos vamos a tener que acostumbrar a algo así, pero sin ningún digamos, nada racista, pero es curioso cómo está cambiando el ADN, y vamos a tener que acostumbrarnos a enfermedades distintas. Yo no sé si ustedes ya lo están viendo o no. Esperamos la medicación rusa. En cuanto a la patogenia, es la retina esa vascular hasta más o menos la semana 16, y la vascularización normalmente avanza desde el disco hacia la periferia.
y se completan de forma asimétrica en los cuadrantes nasal, que es más o menos hacia entre las 32 y las 37 semanas, y hacia temporal entre las 38 y las 42 semanas. En esta retinopatía existe una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana, que es entre las 22 y las 30 semanas, que como dice ahí es una fase independiente de los factores angiogénicos, es una fase llamada también vasculogénica. Y la siguiente, la tardía, que es entre las 31 y las 45 semanas, es una fase angiogénica, que es responsable de la vasculación terminal, la vascularización retiniana final, y está regulada por los factores angiogénicos. Explico esto. Esta vascularización retinal que se hace en forma centrífuga, en el disco hay células precursoras que se transforman en angioblastos, y estos angioblastos van a dar origen entonces al plexo vascular inicial, que son los primeros 30 grados del ojo por detrás. Y de ahí para adelante, ¿no es cierto? Entonces vemos lo que ya dije, de forma asimétrica, se van completando hacia nasal y hacia temporal, y tenemos estas dos fases, esta vasculogénica precoz, que es donde se forman estos vasos, estas arcadas iniciales, que es independiente de la hipoxia, independiente de los factores angiogénicos, que en este caso, en la fase tardía, sería el VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial, y el símil de la insulina, que es muy importante también. Esto, ¿qué es lo que pasa? Esto finalmente es lo que produce la retinopatía. Por ejemplo, la cascada de eventos está aquí, y en el general, ¿por qué se produce esto? Porque la guagua dentro del útero está en una hipoxia relativa, con niveles de mediadores angiogénicos en niveles fisiológicos, y se produce entonces que una vez producido el parto, de esta hipoxia relativa pasa a una hiperoxia relativa determinada por la oxigenoterapia, por los factores ambientales y todo esto. Entonces se produce efectivamente una vasoconstricción con esta disminución de los factores, de los mediadores, se produce una obliteración de los vasculares, se detiene el desarrollo de los vasos, finalmente se produce una isquemia retinal con la consiguiente hipoxia, aumento de los mediadores y bueno, toda la cascada que finalmente va a dar origen a la retinopatía propiamente tal. La retinopatía esta es la primera causa de ceguera infantil en Chile y Latinoamérica, y se ha estimado en países desarrollados y en vía de desarrollo que hay aproximadamente 50.000 niños ciegos por retinopatía. Esto era en Chile, una escuela de ciegos, que 18% de los ciegos era secundario a ROP, y cuando se separaba por edades menores de 10 años, este 18 aumentaba a 24. Como para compararnos un poquito con los gringos, allá nacen aproximadamente 3,9 millones de niños, de los cuales 14.000 hacen retinopatía del prematuro, pero solo entre 1.100 a 1.500 desarrollan una enfermedad severa. Este porcentaje de esto es aproximadamente un 8%, y aún así tienen entre 400 a 600 ciegos al año, que equivale aproximadamente a un 4% más o menos del total. Es decir, no andamos muy distinto a como es en Chile, que es, por ejemplo, nacen en el sistema público alrededor de 2.000 prematuros menores de 1.500, de los cuales en un 70% sobrevida, 5% van a requerir tratamiento, lo que quiere decir, si sacamos números, que aproximadamente 30 niños al año van a desarrollar esta enfermedad, que de no tratarse van a correr riesgo de ceguera. 30 al año. Y eso tiene especial importancia porque en el año 95, 40% de los prematuros menores de 1.500 eran dados de alta sin evaluación oftalmológica. En el año 95, yo llegué en 97. Tuve la suerte, me siento muy orgulloso de haber participado en la construcción de la primera guía clínica que se hizo en el 2005. Estos fueron los expertos, aquí está Papamono entre los asesores. Y esto la verdad es que fue bien importante porque hubo muchas reuniones con el ministerio, logramos que esta enfermedad estuviera dentro de las patologías con garantías explícitas, y bueno, en esta guía clínica sentamos un poco las bases del quehacer, digamos, de los médicos que se dedican a esto.
esa guía clínica se actualizó en el año 2010, esa fue el 2005, hay otra actualizada en el 2010. Y ahí entonces, bueno, ¿a quiénes examinábamos? Bueno, efectivamente era variable dependiendo del desarrollo de cada unidad neonatológica de cada país. En Chile lo dejamos, como todos ustedes saben, menores de 32 semanas y menores de 1500. Esto, la verdad es que en Chile, digo yo, porque en España, por ejemplo, son menores de 1250 y en México son menores de 1750. Y cuando nos tocó la guía clínica, que yo ya estaba aquí haciendo cosas, la verdad es que se nos hacía un mundo, porque si aumentábamos a 1750, era una cantidad de guaguas más que nos entraban, que la verdad es que no dábamos abasto. Entonces, un poquito en forma estratégica logramos hacer esto de los 1500, pero a la chilena, es decir, si había alguna guagua media penca, ¿no es cierto?, que entre 1500 y 2000, bueno, el neonatólogo se te acercaba y te pedía a la chilena. Bueno, entonces, pero la verdad es que la chilena, pero con muy buen criterio en todo caso, creo yo. Como no se nace con ROP, la verdad es que la enfermedad es bien dinámica, aparece, progresa, se detiene, después vuelve a aparecer, la verdad es que es agotador, y por eso mismo depende un poco, las veces que uno lo mira va a depender de las condiciones generales del niño. Aunque está bastante tabulado la cantidad de veces, y está tabulado por la zona en la que está y por la gravedad, en la que tiene la retinopatía. Así que esto, mientras más digamos experiencia tiene uno, a veces menos caso hace de esto, pero está tabulado en todo caso. ¿Cómo se examina? Como todos ustedes ya saben, no voy a entrar en esto, ¿no? La verdad es que con lo típico, ¿no es cierto? Uno ve el polo posterior buscando la tortuosidad de los vasos, ve temporal nasal, y cuando todo está bien, la verdad es que uno ni mira arriba y abajo. Ahí estamos nosotros. En el año 84 fue el primer hito importante en donde se hizo la clasificación internacional de la prematuridad. Y esta clasificación fue muy importante porque dio pie para que se hicieran distintos trials importantísimos, con muy buen diseño metodológico, y que la verdad es que marcaron la pauta del quehacer médico. Por ejemplo, el primero fue el estudio CryoROP, que fue el que dio, el que con el puntapié inicial, digamos, al cómo se hacía esto. Y el objetivo de este CryoROP era efectivamente evaluar la eficacia del tratamiento con crioterapia en ese tiempo, y versus la historia natural de la enfermedad. El N fue importante, pero finalmente la gran importancia que tuvo este estudio fue que se definió el concepto de umbral, que era cuándo intervenir, cuándo tratar, cuándo hacerle crioterapia al cabro. Y era aproximadamente cuando hubiera un 50% de riesgo de ceguera. Ese fue como la gran importancia de este trabajo. Y el concepto de umbral, después lo vamos a nombrar de nuevo, porque tenía que tener algunas características, ¿no es cierto?, que eran tantas horas en tal etapa y en tal zona. Por eso se consideró ese el momento de realizar la crioterapia. Actualmente ya se mantiene el concepto de umbral, pero no tanto su asociación a tratamiento, pero por eso fue tan importante. La clasificación internacional contempla estos tres elementos: la etapa o grados, la zona y la extensión. Por ejemplo, aquí tenemos una etapa 1, que es esta línea blanquecina, plana, que demarca el final de la retina, o el límite entre la retina vascular y la avascular. Luego hay una etapa previa, ¿verdad?, que es vascularización incompleta, en donde prácticamente es imperceptible esta zona de transición, no hay esta cosa blanquecina. Luego viene el estadio 2, que está aquí. Esta zona blanquecina se adquiere volumen, se hace como una cresta, y se hacen pequeños chants en su base, chants arteriovenosos. Por ejemplo, aquí esta la puse con fines docentes nomás, porque explica, este vendría a ser la zona 1, estos 30 grados centrales, la zona hasta donde llega la zona 2 y la zona 3. Por lo tanto, aquí tenemos una retinopatía grado 2 en una zona 2, sin plus porque los vasos no están tortuosos. Tenemos más estadios 2. Aquí esta es una foto muy chola, digamos, porque aquí ya empieza, es un estadio 3 en el que lo define la proliferación neovascular. Hay una proliferación vascular extrarretinal. Los vasos crecen hacia el vítreo, hacia adentro del ojo.
Pero curiosamente lo que define el grado es lo más grave, es decir, aquí hay proliferación, sería un grado 3, pero sin embargo acá tenemos esta línea 2 que se ve que tiene volumen, entonces aquí tenemos una gran línea de estadio 2 con esta línea con proliferación neovascular, es decir, aquí coexisten dos grados. Y acá tenemos estos popcorns, que muchas veces lo he notado, son pequeñas rosetas, acúmulos de neovasos, que un poco indican la progresión de la enfermedad dependiendo de si son rosados o si están blancos. Rosado significa que probablemente va a progresar, y blanco que ya están fibróticos. Acá tenemos más estadios 3, ¿eh? Un montón. Acá están los límites. Estadios 3. El estadio 4, definitivamente aquí hay un desprendimiento de retina que ya es subtotal, no está comprometido el centro de la visión. Aquí no, en el 4A está respetada la mácula, y en el 4B no está respetada la mácula, y en el grado 5 es un desprendimiento total. Esto ya es un desastre. Actualmente, incluso antes se dejaba, no había nada que hacer aquí, pero hoy la literatura indica que el pronóstico, incluso haciendo vitrectomía, es mejor que la evolución natural de la enfermedad. Por lo menos te da la opción, la chance de tener una visión de luz o de luz-sombra, de deambulación. Bueno, pero igual es un desastre. A partir del grado 4 para adelante ya es una indicación de vitrectomía. Estas son las zonas, que todos ustedes la conocen. La zona 1, que es la menos comprometida, pero la más grave. Los dolores de cabeza, casi todos mis dolores de cabeza están en esta zona. La zona 2, que estas zonas son los 30 grados iniciales. La zona 2 es concéntrica a la anterior, termina acá en la hora serrata, y acá está el ecuador, y la zona 3 es el menisco que queda hacia temporal. Y la extensión se divide simplemente en zonas horarias, ¿no? Son horas. Entonces aquí es donde, para definir lo que antiguamente se llamaba el concepto de umbral, eran 5 horas o más. Por ejemplo, aquí tenemos 5 horas o más, con tortuosidad vascular, es decir, con plus, ¿no es cierto?, que son contiguas o acumuladas, ¿no? U 8 horas acumuladas. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8 acumuladas en estas zonas. Por lo tanto, la enfermedad plus se define como la tortuosidad vascular en al menos 2 cuadrantes. Y es muy importante porque marca un punto clave en la decisión del tratamiento. Por ejemplo, este es el plus, y que en verdad estaba hecho en base a un estándar fotográfico. Al Perico se le ocurrió que este era el plus y había que atenerse a ese estándar fotográfico. Hoy en día, la verdad es que está bien manoseada la foto, y existe el pre-plus, el plus esbozado, el plus muy 2 cruces, entonces, y hay muchos tipos de plus. Pero en general, esa es como la tortuosidad que uno ve. Y este es el dolor de cabeza más grande de uno, que es la retinopatía de la agresiva posterior, que se da en esta zona posterior, los 30 grados centrales, en donde ustedes ven aquí, tenemos el disco óptico, tenemos tortuosidad vascular en todos los cuadrantes, aquí termina la retina, y la verdad es que esta es difícil porque se asocia a niños muy pequeños, y tiene características propias, es como que se manejara como una enfermedad distinta. Por ejemplo, este grado 3, que les dije que se veían los vasos, que comenzaban a crecer, aquí no se ven, y se ve como una proliferación retinal intrarretinal, es decir, yo no veo los vasos que salgan de la retina, y se ve como una proliferación difusa, como un encaje. Bueno, esto es un desastre. Esto evidentemente amerita tratamiento, y hoy en día está el Avastin para esto. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, este vaso centinela, que es el vaso demarcatorio, que delimita la zona vascular con la vascular. Aquí está el disco óptico. 10 años después se hizo la revisión de la cryo-RO, porque evidentemente el advenimiento del láser dejó de lado la crioterapia, porque eran desastrosos los resultados con la crioterapia, aunque evitaba la ceguera. Pero ya como en el año 99 vino una revisión de ese trabajo, y la verdad es que los números daban que un 30% de resultados anatómicos eran malos y 40% visuales eran malos, en términos generales. Y en las zonas ya más posteriores podía llegar a un 90% de malos resultados, incluso con láser.
Por lo tanto, hubo un nuevo ensayo muy importante se comenzó en el 99, en el 2003 se hicieron los resultados y se comenzó, por lo tanto, que era el estudio del Early Treatment for Retinopathy, el estudio de tratamiento precoz. Y el concepto era tratar en forma precoz, es decir, tratar en forma preumbral a estos, es decir, no esperar a que uno declarara al ojito, digamos, en un estadio umbral, sino que hacerlo preumbral. El punto es que este estudio, el N eran alrededor de 800 niños, se dividió en dos grandes grupos y se hizo un análisis computacional de esto y se le aplicó un logaritmo de prevención de riesgo y se logró definir dos grandes grupos, uno de alto riesgo y uno de bajo riesgo, dentro de los preumbrales, porque si yo los trataba como preumbral, había la probabilidad de tratar a muchos niños que a lo mejor no lo iban a necesitar. Por eso se hizo este otro análisis, en el que se declararon entonces dos grandes grupos. Y se llegó al resultado de que estos niños de alto riesgo se les llamó tipo 1. Y se definió que tratando en forma preumbral a los tipo 1 era estadísticamente significativo. No así, en cambio, a los tipo 2, que lo que se hacía era esperar a que se convirtieran en tipo 1. Por ejemplo, en una zona 1, en esta zona posterior, en esta zona que acabamos de hablar, cualquier estadio con plus, o sea, con tortuosidad vascular. O en la zona 1, un estadio ya con proliferación que yo viera los vasitos sin el plus. O en zona 2, un estadio 2 o 3 con plus, y así, ¿no? Entonces, pero se definió de esta forma, que es lo que actualmente, esto es lo que manda el quehacer de uno, digamos, hoy por hoy. Y así entonces llegamos a este flujograma en donde tenemos estos, bueno, lo que todos ustedes hacen, ¿no? Derivar aproximadamente entre la cuarta y la sexta semana, vemos si es un tipo 2, que es lo que acabamos de escribir, si está en zona 1 hacemos controles más periódicos, si está en zona 2 vamos haciendo controles menos periódicos, si es un tipo 1 evidentemente se va rápidamente a láser o a rescate con Avastin. Si está en algún grado de inmadurez en la zona 3, a veces uno ya las da de alta, que era lo que no hacíamos en comienzo. En comienzo lo esperábamos las 40 y no sé cuántas semanas hasta que completara. Hoy ya uno a las 38 semanas, uno ya dando de alta a los cabros. Por lo tanto, el tratamiento, así como sigue siendo el láser el gold estándar, está la crioterapia, pero la verdad es que prácticamente no he visto ningún paper que me hable actualmente de esto, a no ser que estuviera muy alejado, accidentado geográficamente, que no pudiera, no sé, no se me ocurre que alguien pueda hacer crioterapia hoy. Y el Avastin, que efectivamente el Avastin es una gran herramienta que hemos tenido últimamente, y la vitrectomía del grado 4 para adelante. Ese enlace que todos ustedes han visto dar vuelta por ahí. El Avastin, anticuerpo monoclonal completo que se une a este factor de crecimiento endotelial, impide que este a su vez se una al receptor. Y de esta forma entonces no se genera esta proliferación vascular. El 2004 se aprobó por la FDA y en términos oftalmológicos se dice que su uso es off-label, es decir, fuera de etiqueta, no está aprobado por la FDA para su uso. Sin embargo, en Estados Unidos se usa a pasto y en todas partes se usa a pasto, y la única forma, perdón, no es la única forma, los grandes conflictos que se tiene actualmente de su uso es por un tema económico del laboratorio, que es Novartis, que es el mismo que tiene a Lucentis, que sí es para su uso intraocular, y entonces como el otro es mucho más barato, es una guerra económica entre el mismo laboratorio, en donde ha intentado generar una tendencia de opinión que uno no debiera usar el Avastin, pero la verdad es que en todas partes del mundo se usa, y toda la experiencia que hay hoy por hoy con antiangiogénicos dentro del ojo se ha hecho en base a Avastin. ¿Lucentis sí está aprobado por FDA? Sí. ¿Y es otro anticuerpo monoclonal? Sí, exactamente. Es otro. El Avastin tiene particularidades propias. Por ejemplo, es un anticuerpo monoclonal gordo de 140 kilodalton, en cambio el Lucentis de 40 kilodalton. La vida media de uno es más larga que la otra. Es decir, lo que se usa hoy, o sea, se sigue usando. Y la diferencia de lucas es muy importante. O sea, un montón. Puede ser cuadruplicar el precio.
Por tanto, este Avastin efectivamente causa una reacción potente pero temporal de la enfermedad, y eso de alguna manera me ha impuesto un warning, digamos, ¿no? Que efectivamente hoy por hoy, como no es temporal, puede haber una recidiva después, que no sucedía con el láser. El tiempo de recidiva con el láser era alrededor de las 6 semanas, el tiempo de recidiva con Avastin puede ser incluso hasta 16 semanas de promedio. Entonces, ahí hay que estar ahí, ojo. Pero evidentemente el daño del Avastin es mucho menor que el daño con el láser. Es decir, sin duda alguna es una maravilla. La guaguita, la cabezona, ¿no es cierto?, que tenemos en el 11, la que está usted, ¿no es cierto?, que la han hecho de todo, muy pobrecita, que está con daño neurológico. Bueno, la pinchamos y la verdad es que, por ejemplo, cuando la miré la última vez, cada vez que la miro me aterro, ¿sí? Porque se muere cada vez que la veo, ¿sí? Empieza a sonar todo, bing, 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 bing. Ustedes están acostumbrados, yo no, entonces me quedo así. Y resulta que le pusimos un Avastin y fíjate que hizo una línea de progresión, es decir, se detuvo la enfermedad y después de eso hizo una tremenda fibrosis y después de eso siguió la retina normal. Entonces cuando yo tengo que verlo rápido porque se muere cada vez, entonces veo y digo, bueno, se detuvo ahí. No, era solamente una línea de progresión y permitió que no proliferara estos neovasos y que siguiera el desarrollo normal de la retina. Es decir, realmente es un instrumento extraordinario hoy por hoy estos antiangiogénicos para nosotros, por lo menos. Ahora, el punto es que este fue otro ensayo, otro trials metodológicamente muy bien hechito, muy importante, que es el BIT-ROP. Y este trials, que fue hecho en el año 2011, concluyó que efectivamente el Avastin, no el otro, sino que el Avastin intravitro como monoterapia en comparación con el láser era muy significativo, mucho más beneficioso en la zona 1, donde la tasa de recurrencia fue de un solo 6% con Avastin comparado con un 42% del láser. Entonces fue realmente, este BIT-ROP quiere decir Bevacizumab Eliminate Anti-Angiogenic Treat, ROP. Esa era la sigla. Ahora, esto sí, claro, reconocieron los mismos autores, que eran la Helen Mintz, una vieja bien cabezona, que era un grupo muy pequeño, eran alrededor de 150 niños, y que el tiempo igual era corto, como para garantizar seguridad. Y corto en niños, bueno, ustedes me van a decir que son 5 años, son 10, es decir, porque nadie sabe, finalmente no hay estudios a 15 años plazo con los antiangiogénicos. Por lo tanto, acá se hicieron también pruebas con el Lucentis, y la verdad es que todos demostraron, todos los antiangiogénicos usados, una regresión súper importante, casi el 80%. Por lo tanto, y en este estudio no se observaron efectos adversos locales ni sistémicos, con el Lucentis tampoco. Es decir, la verdad es que en general los antiangiogénicos han andado muy bien. Este es el protocolo que sacó Novartis para el uso del Lucentis. Por lo tanto, uno que también pincha adultos, al tercer pinchazo, aproximadamente los niveles del VEGF disminuyen en alrededor de un 42%. Pero, ustedes mejor que nadie lo saben, que el prematuro no es un adulto chico. Entonces, hay una angiogénesis dependiente, que es fisiológica, dependiente del VEGF. Por lo tanto, este VEGF efectivamente participa, es fundamental en la organogénesis, en la osteogénesis, el sistema nervioso central. Por lo tanto, en suma, no hay evidencia suficiente para establecer los efectos secundarios sistémicos, dosis, frecuencia, tiempo adecuado de estos antiangiogénicos. Pero aún así se siguen usando. Hay este BIT-ROP, la verdad es que a uno como le da la pauta de usarlo restringidamente cuando hay esta patología en zona 1. Sin embargo, cuando uno ve la literatura, el Avastin se usa a pasto como rescate, terapia rescate en zona 3, en zona 2. Es decir, cuando uno ve neovasos, pincha, en vez de hacer láser, pincho. Es decir, antes del láser, a pincho. Y la verdad es que es lo que y yo también lo he hecho.
Es decir, también he pinchado niños que he tenido proliferación en zona casi 2 terminando, 3 casi, y la verdad es que no he hecho láser, he pinchado y ha sido extraordinario el resultado. Es decir, porque usted tiene que pensar que donde yo hago láser no hay más retina, es decir, ese pedazo de retina quedó ciego, es decir, el niño va de alguna forma a tener menos campo visual, y mientras más láser hago, bueno, menos campo visual, menos visión periférica va a tener el perico. Entonces, por lo tanto, me quedo un poco para hacerle, esto era más que nada para los oftalmólogos, ¿no? Que las complicaciones son todas estas, ¿no? A nivel locales o sistémicos, pero que la verdad es que se describen casi nunca en los neonatos. También esto es para ofólogos, que son cuando termina el ROP cicatricial, cuando yo ya pasó la tormenta y me toca recoger con cucharita lo que quedó. Esto es lo que uno asiste en estos retinopatías cicatriciales o involutivas, cambios periféricos que pueden ser cambios periféricos a nivel de vasculares o retinales, y en el polo posterior vasculares o retinales, un montón. Por ejemplo, esto, aquí tenemos una fibrosis que es una línea de progresión, aquí pasó, se hizo una enfermedad, cicatrizó, fibrosó y siguió la retina para allá, ahí se ven los vasitos. Acá, por ejemplo, tenemos una ectopia macular, la mácula se cambió, fue traccionada por estas, los vasos están estirados. Acá tenemos alteraciones pigmentarias, fíjense cómo es aquí más o menos homogéneo, y acá está todo lleno de pigmento, así como una sábana media pelada, así cuando uno la mira translúcida. Bueno, por eso, fíjate, esto es importante, que la Comisión Nacional de Seguimiento Prematuro hizo una corte de todos estos niños, de los cuales se analizaron 326, en 2 años, y se vio que un 91% eran sanos, tantos hicieron estrabismo, miopía tanto y ceguera 2,1%. Es decir, más o menos en 2 años en todos estos niños, ese porcentaje son como 7 cabros ciegos. Así que, más o menos para que usted vea. Esto lo hizo Rodrigo, que yo también busqué, este es como el dato freak, de que no hay... o mejor dicho, todas las cifras que hay acerca de cuánto vale la ceguera, el impacto socioeconómico que tiene la ceguera, casi todos son montos que son en toto, digamos, montos globales, tanto el porcentaje del PIB, en cambio, este es cuánto sale por persona en cuanto, por ejemplo, la pérdida de productividad de un ciego durante su vida, o en conceptos de cobertura de salud, de previsión social, de pérdida de productividad laboral, en cuanto a impuestos, rehabilitaciones funcionales, capacitación, evidentemente sin considerar que esto es un drama, digamos, desde el punto de vista familiar, humano, social. Bueno, y está más o menos cuantificado en $1 millón por cada ciego. Lo que nosotros hicimos acá fue bastante menos plata que eso. Por eso, parte de la historia, yo llegué en el 97, han pasado 20 años, no puedo creer que han pasado 20 años, que de verdad que no puedo creer, y cuando llegué, esto fue lo que me recibió. Yo era el J, y la verdad es que el Barros Luco era un hospital feo. Sí, pues si ustedes eran ahí lo más, el Barros Luco era penquita, entonces, pero usted, ¿para qué crees que está saliendo este gallo para acá? Porque en el J operábamos poco, entonces sabíamos que acá habían pacientes para tirar para la chuña, y me vine a hacer ginecobstetricia acá. Y efectivamente operamos como locos, y después cuando me tocó decidir dónde quedarme, cuando llegué de España, después de 7 años en España, me vine para acá y yo dije, ¿por qué me voy a ir? Me voy a ir con la fea. Porque efectivamente, porque aquí me aceptaron, me trataron súper bien en gineco, la verdad es que casi me hice gineco, comencé a hacer la beca ginecobstetricia de hecho aquí. Entonces fue tan bonito que después yo dije, no los voy a premiar, voy a quedarme con los más feuchos, y me quedé acá sí, y curiosamente 20 años acá, insólito, lo encuentro increíble. Y acá era, ¿se acuerdan de la maternidad horrible en la que estaban ustedes? Acá estaba. Y acá era el gallinero donde me tocaba trabajar aquí, el PAE, y yo entonces con mi maletita iba para allá, y me tocaba cruzar la maletita, y yo iba donde ustedes, y les tocaba la puerta, y ni me pescaban al principio. Algunos, sí, claro, sí. Ya no te preocupes, igual es la interconsulta. La interconsulta me llegaba cuando la guagua iba al colegio. Y la verdad es que era difícil,
era difícil conectarme con ustedes, con el estamento médico. Ustedes veían en el gallo una maletita, y la verdad es que de a poco a poco, bueno, esto es lo que se transformó, ¿no es cierto? Y a poco, fíjate, fuimos generando conciencia, evidentemente con la ayuda de todos ustedes. Y lo que hacíamos, bueno, en ese tiempo, hasta el día de hoy, más o menos es lo que nacen 150 niños menores de 1500 gramos, pero históricamente la evaluación era súper deficitaria. Por ejemplo, en el 2000, de candidatos para ser examinados, prácticamente la mitad. La atención era tardía, me mandaban las interconsultas después de las 40 semanas, y por eso, con algunos, esto motivó la implementación de un plan de detección y tratamiento oportuno en la retinopatía prematura. Aquí. Y esto fue muy importante porque yo aquí, con esta foto, en el fondo es un homenaje a ustedes, pero que quise personalizarlo en la Gloria Pacheco, que era la que estaba allá, calladita ella, y era la única que sí que me pescaba mucho, porque a pesar de que yo le pasé un cuadernito y ella me tenía escrito a mano todos las guaguas, entonces yo iba a ver la guagua, doctor, no, ya le dieron de comer, pero ¿cómo? Que ni le avisó el doctor que yo iba a venir, le da lo mismo, pero poquito a poquito eso fue cambiando con la ayuda de todos ustedes. Por eso lo personifico en esta niña, que es la Gloria, porque la verdad es que ella fue una de las que estuvo al comienzo. Y después, por ejemplo, haciendo conciencia de esto, con Rodrigo, el doctor Salas, la Martita Moncada, se hizo este trabajo. Y entonces, y efectivamente, hicimos una experiencia modelo acá, en donde juntamos un N bien importante, fíjate. Esto fue en el año 2004 salió, pero empezamos en el 2001 esto. Y fíjate que hicimos con alrededor de 214 niños, la verdad que se murieron varios, así que la cobertura fue casi el 96%. Y los resultados fueron bien importantes porque de alguna manera fue importante para el resto. Yo creo que para todos marcó, teníamos números como para decir, porque a pesar de que, fíjate que tuvimos más retinopatía que otros centros que de alguna forma tenían una distribución similar que la nuestra en cuanto a recién nacidos de bajo peso, o días de ventilación, o incidencia de displasia pulmonar. Y sin embargo, teníamos más niños tratados y más niños con retinopatía en general. Por lo tanto, eso nos significó hacer unos cambios estructurales con ustedes. Es decir, yo solo definitivamente no hice nada. Esto fue con ustedes, y así es como de a poquito comenzamos a aumentar la cobertura, que pasó de un 60% a un 95% y a un 100%, y de eso hace ya mucho tiempo que estamos con un 100% desde hace años, y tratando a todo aquel que lo requiera. Cambios importantes, por ejemplo, que se hicieron, fue el cambio de los flujómetros, que fue una de las primeras cosas súper, claro, yo lo veo cuando tengo que fraccionar el Avastin, que son 0, no sé qué. Imagínate que yo tuviera que hacer eso en una jeringa de 20 ml, es una cosa ridícula. Bueno, así, eso hacían ustedes. Voy a poner 0,3 litros en un flujómetro de 15 litros, o sea, esta cuestión es al tuntún total. En cambio, esto se cambió por esto, que son estos flujómetros de 1 litro, pero aún así sigue siendo al tuntún, porque ustedes dicen, voy a darle una cantidad de litros de oxígeno porque más o menos se supone que me va a dar una saturación de esta naturaleza. Por lo tanto, esto en la prevención del manejo de la FIO2, esto yo sé que es muy difícil, y que esto ya lo he conversado así con más de algunos de ustedes, y la verdad es que el ojo está inserto en un cuerpito, y ese cuerpito tiene distintos órganos, no necesariamente más importantes que el ojo, pero la verdad es que esto es muy difícil de lograr, porque efectivamente no podemos tener con una saturación tan baja el resto de los órganos. Pero en general, esto por ejemplo sí lo cumplimos, y lo hacemos bien, porque una de las formas de prevenir esto a nivel como equipo, a nivel servicio, es efectivamente con los sistemas de medición. Por ejemplo, evitar saturaciones mayores de 94. Tengo entendido que las alarmas están en 95, ¿sí? Por lo tanto, evitar estas fluctuaciones. Cuando hay fluctuaciones, cuando hay mucha fluctuación, debería considerarse modificar los otros aspectos del cuidado. Es decir, si la niña, ustedes ven que porque hace tal cosa, efectivamente favorece las fluctuaciones, pues esas cosas deberían no hacerlas, ustedes deberían indicarlo. O lo que
lo vemos a cada rato. O sea, yo estaba ahí, así, con el reloj en mano, tomando el tiempo cuánto suena la alarma. Y resulta que la alarma hay veces que está 2 minutos sonando. O sea, yo estaba ahí así, bing, 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 bing. Y la verdad me pongo nervioso, pero digo, bueno, yo de aquí de alguna forma soy extranjero y si ustedes no se ponen nerviosos, menos yo. Pero es algo que deberíamos de alguna forma cambiar un poco. Por lo tanto, estos incrementos de la FIO2, volver rápidamente a la línea de base. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Suena, no sé, baja la saturación, viene la niña, le dice, ya, y le da vuelta y lo deja ahí, se fue, pues se fue a hacer otra guagua, le limpia el traste, ¿no es cierto? Y la guagua se quedó con oxígeno pegado, anda a saber cuánto rato. Entonces, en general usamos rangos amplios para que no suenen estas alarmas, entre 92 y 94, ¿no? Por lo tanto, bueno, los objetivos pueden ser distintos. Por lo tanto, esto en cuanto a los sistemas de administración de oxígeno, digo yo, que debe estar en todo el proceso de atención, desde que el niño nace hasta que, ¿no es cierto?, o donde lo requiera. Y aquí estamos al debe. ¿Y aquí dónde está Panchito? Ahí está. Que esta fuente de oxígeno que nosotros ponemos en el flujómetro, pues la verdad es que evidentemente si no tenemos un blender, no tenemos cómo medir la FIO2 para dar y llegar a una saturación adecuada. Por lo tanto, esto yo sé que vale como $1.000.000 cada blender, pero yo creo que estamos definitivamente al debe con esta fuente mezcladora de oxígeno y aire. Esto otro, los oxímetros, bueno, la oximetría de pulso esta la tenemos, y los oxímetros ambientales, no sé si se justifica, no, la verdad es que no. Pero en general, este blender hago un llamado para que ustedes mismos se convenzan de que es necesario en esta, porque hay otros hospitales bastante con servicios neonatológicos bastante más pencas que el nuestro y sí lo tienen. Entonces, otra manera, que esto es muy nuevo, que está en la prevención, es este famoso propranolol. El remedio es re viejo, este fármaco, de hace más de 50 años. De hecho, en el año 88 le valió el premio Nobel al médico que lo descubrió, digamos. Y esto es del 2015, que son trabajos en donde hablan que el uso del propranolol en fases precoces de la retinopatía ayudaría a prevenir la retinopatía. Hay unos bien interesantes de un chileno, también un póster que hizo en San Diego en 2015. Y esto es de junio del 2017, es decir, es de ahora. Esto está fresquito, que es un protocolo que está en fase 2, digamos, todavía no aparece, y que habla de el propranolol, pero puesto en gotas. En eso actualmente se está probando. Todo esto de acá, que es algo que yo también se lo voy a solicitar a ustedes, porque ustedes tienen manejo de esto, lo hacen a diario, aunque los trabajos, ninguno ha dado resultados negativos, todos los resultados han sido muy promisorios, y la diferencia está en que algunos trabajos dicen que no es estadísticamente significativo, y que para que fuera estadísticamente significativo tienen que aumentar la dosis, y al aumentar la dosis aumentan los efectos adversos. Hay otros trabajos que dicen que aunque los resultados no son significativos, la tendencia en la disminución de las terapias de rescate, ya sea con láser o con Avastin, es mucho menor. Aunque no es estadísticamente significativo, la tendencia es claramente menor. Entonces, y por lo visto la dosis no es muy grande, es de alrededor de 0,5 miligramos por kilo de peso fraccionado en 2, es decir, de alrededor de 1 miligramo al día. Y yo creo que para ustedes el manejo de eso es bastante sencillo. Es decir, como para que es una solicitud que voy a ir haciendo, digamos, para que lo vayamos manejando de esta forma también, a ver si me ayudo en la prevención de la retinopatía. ¿Perdón? Oral, sí, oral, miligramos por kilo de peso. En conclusión y final, enfermería es clave en el logro de resultados. O sea, si no tenemos quien apague el ling, la verdad es que no hacemos mucho. Segundo, es un indicador, la enfermedad es un indicador de calidad asociado a malos procesos en la atención, porque de alguna forma es una enfermedad evitable. Todo el equipo debe estar involucrado a las mejoras. Y finalmente retroalimentar a los equipos con los resultados, que es lo que estamos haciendo ahora, 20 años después de haber iniciado esto.
Así es que la verdad es que le agradezco mucho su tiempo. No sé si, perdón la lata, no sé si me explayé mucho, pero son 20 años. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Te ofrece la palabra? Más que una pregunta que le van a... Ya son 20 años, ya 20 años ahora. Sí, bueno, hay algunos que no deben haber estado desde que empezamos. Pero yo me acuerdo que estaba recién llegado a ese hotel y el primer enlace que se hizo con aquello, que salió... Claro, con crioterapia. Con la avena artesanal, que Sí. un asado, Sí. que con una parafernalia. Exactamente. Bueno, de ahí ha pasado bastante agua de por fuerte y la verdad es que a pesar de que al principio nos costó acostumbrarnos con carácter y todo araneo, como que fue todo fluyendo. ¿Qué tiene mi carácter? Que soy perfecto, ¿verdad? Ahora sí, pero Sí, claro. no, en realidad un sí, cambio por así supuesto. como Que estoy más encantando viejo con el también. servicio, Estoy más con el viejo. trabajo. Y bueno, la Y verdad nacieron que los niños. desde que llegaste al 2005, cuando salió el GES, te llevaste el programa al hombro. O sea, todo el programa de rutinopatía fue un labor. Y dependíamos de aquí 100%. Si un día llegáis de mala, bueno, había que asumir que andáis. Oye, menos mal que este amigo. No, esto no lo voy a grabar. Por favor, no grabes esta parte. Aquí muy mala. Pero ya después del 2005, Menos mal que algunas personas dijimos, cambian. ahora ya no somos tan Taburga dependientes, algo a mejorar, más todavía, pero que ya está, y la verdad no fue así. O sea, seguimos siendo tan Taburga dependientes como antes, y esa ha sido la gracia tuya, que cuando más todavía le has dado servicio, y todo lo que se ha logrado ha sido gracias a tu experiencia, a tu esfuerzo y a tu apoyo, y a pesar de que hay todo un programa ministerial y nacional que lo respalda, pero a pesar de eso, cuando tú no estás, aunque sea una semana, queda en el cobre. Entonces eso hay que reconocerlo, en realidad es un gran mérito, porque no se puede replicar esa experiencia Qué bueno. en otros lados. Está bien, está bien. Así que muchas gracias. Por lo menos me tiró un cambio. Muchas Pero gracias. hay formado otros colegas en la parte del recién nacido, porque antes lo cachaban mucho, Es pero que, igual. mira, lo que pasa es que se ha terminado transformando esto en un bastión económico. ¿No? Y de hecho, de los 20 años, tú, Panchito, hayas asistido en que yo durante los 15 años fui ad honorem todo lo que hice en este hospital. Y cuando empecé a ver que los cabros empezaron a tratar de hacerme a un lado porque venían lucas de por medio, entonces lo que hice fue yo generarme el espacio con lucas. Y esto de alguna forma se me paga solo de hace 5 años o menos a la fecha, porque todo el resto jamás había cobrado por esto. Entonces, en eso se ha transformado hoy. Entonces, el hecho de que yo forme a nuevas personas, estas nuevas personas que hay en el servicio me han dicho, o lo hago yo entero o no lo hago. Entonces yo he invitado a otros a participar y les he dicho, pero hay espacios, por ejemplo, para trabajar. Y para trabajar, por ejemplo, con aquellos que son post-rock, ¿no? Gallos grandes, hacer el poli de seguimiento y pueden hacer una estadística extraordinaria, presentar trabajo, que no es algo que a mí me motive mucho, digamos, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces, pero no, o lo hago yo entero o nada. Entonces, bueno, no sé qué quieres que te diga. Y la verdad es que así, en eso se ha transformado eso hoy. Lamentablemente. Entonces cada uno defiende un poquito sus propios nichos, digamos. Siguiente. Gonzalo, no, dos cosas. Una, agradecerte y que ha sido muy bueno tu trabajo y dedicado. Y me acuerdo que la primera hacer terapia la hiciste el día 21 de mayo que yo estaba a turno. Pasé a ver el niño y viniste con tu equipo y dijiste, ya, hay que hacer. Quedé impresionada con todas las cuestiones que sabes, tanto disparo de láser, dije, chicos, y funcionó. Pues, entonces yo me quedé contenta y admiraba las cuestiones que hacían. Y segundo, la otra pregunta, pero ya casi la contestaste, ¿qué pasa con estos niños? Porque después tienen muchas complicaciones. Sí, eso. Están yendo al poli después, tú ya viste más o menos lo que la Comisión Nacional de Seguimiento, cómo distribuye un poquito
los cicatriciales. Ahora, en general ¿Pero los los niños prematuros... van derivados a eso? No, en general No, los prematuros tienen más patología ocular y hacen más altas miopías, hacen más defectos refractivos, digamos, ese tipo de cosas, hacen más estrabismo, pero bueno, pero lo importante es que hoy por hoy casi no tenemos ciegos. Es decir, bueno, llevamos 2 láseres, como 4 bastines, o sea, llevamos ya aproximadamente un 4%, que es más o menos la tasa mundial de... Exacto. Si estamos al debe más que nada con lo que es el blender y con el cuento de como equipo funcionar en la administración del oxígeno de buena forma. Cuando presentamos el trabajo que hicimos en 2004, claro, lo pusimos en el primer modelo que se hacía como servicio 100%. Claro, me dijeron, oye, interesante el trabajo, la ilusión, pero pueden tener casi 70% de rentabilidad. Y fíjate que hoy en día es esa, las cifras son esas. Y bueno, se me cayó la cara de vergüenza, en realidad ha sido pasado más de 10 años y todavía estamos flaqueando un poco. Pero fíjate que no, hoy los gringos, en menores de 1250, es decir, tienen la misma estadística. Es decir, 70% de niños afectos de retinopatía en menores de 1250. Es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos esas cifras con guaguas más grandes, ¿no? Ahora, el punto es que esas cifras dependen mucho de cómo tú las manejes. Por ejemplo, había un tema de tabular, porque cuando yo, por ejemplo, tenemos una vascularización incompleta, la verdad es que ahí no hay retinopatía. El punto es que nosotros consideramos todas las vascularizaciones incompletas como retinopatía en grado 1. Entonces, nacional era un 30%, o sea, la mitad de la nuestra, pero era por esa manera. Entonces, y además, en cuanto al tratamiento, como estábamos recién viendo esta ola de tratamientos precoces, entonces efectivamente cuando uno veía, claro, hoy ya tengo 20 años, ya me peino con la cuestión, veo y digo, no, espérate un poquito. Me llegan de afuera, ¿no es cierto? Que hay que tratarlos porque se está quedando ciego y llega con indicación urgente de láser. O sea, los veo y hay muchos que he dicho, no hagamos nada, miremos y se recuperó solito. Es decir, por eso te digo, hoy por hoy, pero 20 años después no es lo mismo. Entonces, en ese tiempo estábamos con esto de el tratamiento preumbral y entonces veíamos un vaso que se asomaba y yo me zurraba de susto y hacíamos láser en forma precoz, rápidamente. Por eso también tuvimos una tasa aumentada de tratamiento. Pero yo creo que es parte de la curva y es parte del proceso. Yo creo que estuvimos muy bien. Yo me acuerdo, a propósito de lo que está diciendo ahora, que cuando llegamos al ministerio, y claro, los otros años mostraban que tenían menos retinopatía, pero no hacían el diagnóstico. Entonces se lo vimos las estadísticas allá y todo, claro, porque nosotros como estábamos con un oftalmólogo, hacíamos lo mismo que decía Gonzalo, el primer vaso estaba más atacante y todo, sí. Ya, pero el resultado también era bastante mejor el de nosotros, o sea, teníamos más sobrediagnóstico a lo mejor en comparación a ellos, sí. Pero la cifra también la fuimos mejorando en ese sentido y no es que tuviéramos más. Yo también, por eso. Yo creo que era parte de cómo tabulamos. Analizamos los datos y por qué aparecían algunos con más y con menos, y muchos de los que tenían menos porque no tenían el diagnóstico. Ahora, de que nos sirvió, porque nos sirvió para generar conciencia en torno a lo que teníamos. Yo creo que fue muy importante todo eso. Pero el paño también de los niños es importante, porque en la clínica donde llegan muchos niños del sector del hospital público, en realidad las tasas de complicaciones son iguales, peores que los mismos niños estando acá. O sea, la calidad del embarazo hace mucho menos. Se ha visto mucha retinopatía ya que clase incluso en niños del campo. Bueno, lo otro que el Abastil fue una gran experiencia. Quería que hablar también del... Uno no sabe la experiencia, pero lo que a lo mejor no del RedCam, de las cámaras que... Mira, la RedCam hay como una letra chica, como en la parte esa que no se cuenta, así que esa no la vamos a toque, yo no sé si era no, esto se borra. Que es inicialmente con un oftalmólogo que estaba, exactamente, había un doctorcito depredador de los sistemas públicos
que no voy a mencionar porque estamos en cámara. Yo te lo menciono, Kishan. Entonces, este doctorcito de alguna forma quería que todos tuviéramos la famosa RedCam para que centralizáramos por telemedicina las imágenes en él. Y entonces él tendría el control absoluto de lo que era la retinopatía del país. Y la verdad es que el tipo es brillante, pero psicópata. Entonces, no tengo ningún problema en decirlo, como no ha dicho ningún nombre todavía, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estuvimos muy mal.